Amigas, amigues, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, gusto de saludarles nuevamente desde aquí, desde Hostenet. Espero que se me esté escuchando bien. Por favor, si hay algún inconveniente, me lo dicen, así lo solucionamos. Estoy hoy desde Granada, desde España, continuando con este bueno, ciclo de lecturas previas a nuestra visita a la Documenta, que va a ser desde el 14, bueno, arrancamos ya el 14, en realidad vamos a estar llegando a casa el día 15, desde el 14-15 hasta el día 30 de este mes. Vamos a estar visitando la Documenta 15, entonces, esta mega exposición de arte que está sucediendo ya en Kassel, en la ciudad alemana, en Hesse, y que, bueno, vamos a estar allí recorriendo, visitando, mirando, estudiando, trabajando para generar todo tipo de registros con los que van a estar obrando 15 artistas que están aquí en esta residencia, en Hostenet, residencia que estamos promoviendo, realizando, llevando a cabo desde Fundación La Bomba de Miel, con la dirección de Carlota Reina y la coordinación de Cristian Román. Estamos trabajando ya intensamente en estos últimos días que nos quedan previo a llegar a la Documenta. Lo que hemos estado haciendo es leer los comunicados de prensa que se han estado emitiendo desde desde finales del año 2019, principios del año 2020, y que, bueno, son para nosotros algo muy importante dentro de nuestra investigación sobre la Documenta, porque es el registro continuo mejor dado que ha ido quedando, ¿no? Que tenemos a mano, que tenemos accesible en torno a lo que ha sido esta investigación de la Documenta y a lo que en relación, ¿no?, al modo de trabajo de Roan Grupa, que es un modo de trabajo netamente relacional, es decir, que hace foco en la conversación, en el encuentro, en la charla, en la discusión, las negociaciones, acuerdos y demás. El hecho del registro de toda esa actividad es donde bueno, va quedando marcado el objeto de arte final, que es lo que nos está interesando en este momento para poder comprender de qué va esta documenta, de qué se trata, qué es lo que está proponiendo, cuáles son sus parámetros, desde dónde están, bueno, realizando las cosas, como las están realizando, como las están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es muy difícil de agarrar, ¿no? De tomar, de poder realmente entender, de captar en torno a esta propuesta de la Documenta, porque es un proyecto muy abierto que se ha expandido enormemente, que empezó siendo de un colectivo que se dedicó a la curaduría, digamos, seleccionados, ¿no?, para ser los curadores de la Documenta 15, que son Roan Grupa. Luego ellos invitan a 15 colectivos más. A partir de esto llega luego, ¿no?, en otra fase, un número de 70 colectivos que son los colectivos oficiales que participan de la Documenta, y luego estos colectivos invitan a otros colectivos y a todo tipo de artistas y de personas relacionadas con el arte, un arte activista que se dedica en general, ¿no?, todo el arte que esta Documenta está presentando es un arte de activismo, de grupos, de colectivos que se dedican a mejorar las condiciones sociales en países del sur global, en relación específicamente a crisis sociales, ¿no? Estos colectivos, entonces, 70 aproximadamente, invitaron a su vez a otros colectivos, a otros artistas y demás, y el número ha llegado aproximadamente a los 1500 participantes. En una Documenta que tiene 1500 participantes es muy difícil encontrar realmente algunos puntos y algunos asuntos no claros y en común, si bien esto tiene, ¿no?, todo este hilo conductor muy claro, que además está muy radicalmente lineado, ¿no?, alineado y también dicho en torno al concepto Lumbung, ¿no?, que es el concepto curatorial que maneja la Documenta. Pero no obstante, bueno, se hace muy complejo todo esto, ¿no? Es extremadamente complejo, y para, bueno, poder acercarnos a esa complejidad hemos elegido, dentro de nuestra investigación, que ha sido justamente poder comprender lo general, lo particular y cómo se relacionan en esta Documenta
ambas cosas, ¿no? Que se relacionan además, valga decirlo, de una manera transversal, ¿no? Muy compleja, muy propia también de los Ruangrupas y muy propia también de un arte que no está centrado en la idea o en la noción de ganar dinero, ¿no? Sino que está centrado en la idea, en la noción de, además de sostenerse y de ser autosustentables o de ser sustentables, bueno, también específicamente y de manera muy focalizada hacer el bien a la comunidad, ¿no? Generar a partir de las acciones en artes, las acciones culturales, maneras para que las comunidades estén mejor, puedan enfrentar sus crisis y puedan salir de ello cada vez un poco más fortalecidas, ¿no? En ese sentido, entonces, todo este trabajo es muy difícil de captar, es muy difícil de agarrar, es muy difícil de sintetizar. Lo hemos venido estudiando, hemos venido analizando desde hace 4 años, junto con Ruangrupa, todo este proceso, y ahora en esta última semana, previa ya a llegar a la documenta, nuestra visita en Kassel, vamos a estar, entonces, estamos ya leyendo materiales que han quedado en la prensa, ¿no? En la pestaña de prensa de la página oficial, del sitio web oficial de la documenta, ¿no? Allí, bueno, han quedado una serie de textos, de comunicados, de gacetillas, etcétera, que es lo que mejor, según nuestro criterio, da cuenta para hacer un repaso concreto, eficiente, profundo, que nos sirva para ir preparados, ¿no? De una manera bien práctica a esta documenta, visitarla y en el caso de ustedes, ¿no? Para poder visitarla con nosotros. Bueno, lo que vemos que mejor sirve es entonces este material, ¿no? Que ha ido quedando en la prensa. Vamos a continuar entonces leyendo, vamos a seguir haciendo estas lecturas desde aquí, desde Hostenet, en torno, bueno, a seguir compartiendo con ustedes algunas cosas que nos sirvan para poder, bueno, seguir armándonos una idea cabal, concreta como herramienta que vamos a utilizar, ¿no? A partir del 15 hasta el 30 de agosto en Kassel, ¿no? Mirando, viendo, analizando ya ahí in situ, ¿no? Todo esto que se ha propuesto y ver cómo finalmente se ha desarrollado. Los comunicados de prensa que estamos leyendo son comunicados de prensa siempre desde la página oficial, como les contaba, es lo que va quedando allí. Y hoy quisiera empezar con una excepción a esto, ¿no? Con una excepción a esta regla, y que tiene que ver con una posibilidad de leer algún otro material que nos equilibre un poco esto oficial, ¿no? A ver cómo se va recibiendo esto oficial en los medios que han ido recibiendo estas gacetillas, estos comunicados, estas informaciones, y qué han ido haciendo con esto, ¿no? Incluso a partir de ver la muestra en la inauguración, que la inauguración, digamos, de la exposición tuvo ya algunas cuestiones muy claras que sucedieron ahí y que no estuvieron, por ejemplo, dadas como comunicados de prensa. Eh, Esto porque me estuvieron preguntando también, ¿no? Bueno, estamos leyendo todo esto, que es lo oficial que se dijo para la prensa, en términos, ¿no? De comunicados desde la documenta, desde Ruangrupa, desde la documenta como un colectivo ya, ¿no? Un colectivo Lumbung. Pero a su vez también, bueno, me estaban preguntando qué es lo que con esto pasa, ¿no? Qué es lo que se ha ido haciendo con esto en la prensa, qué se ha ido diciendo, no obstante, analizando, cotejando con otras documentas o con otras informaciones que no sean las oficiales, ¿no? Me parece entonces oportuno leer, salirnos de esta lista de prensa, ¿no? Hacer una excepción que va a confirmar la regla seguramente, salirnos y leer una nota que me pareció interesante. No es que sea la mejor, no es que es la que más puede representar esto, ni nada que se le parezca, es una nota más, como cualquiera, de un medio que no es ni tan de izquierdas ni tan de derechas, ¿no? Aunque tenga una supuesta ideología marcada, un medio en español, ¿no? Que bueno, sacó una muy interesante nota, publicó una muy interesante nota, una interesante nota apenas se inauguró la documenta. La vamos a estar leyendo entonces para de algún modo equilibrar todo esto que venimos trabajando, leyendo, investigando en torno a la prensa. Vamos a ir entonces con esta nota que fue publicada en el País, en el diario El País de España,
en la zona, en el área de cultura. Lo estamos leyendo desde la página web del País. Es una nota de Alex Vicente del 16 de junio del 2022. Dice: la documenta da un golpe sobre la mesa. La principal cita del arte contemporáneo, que se celebra cada 5 años en la ciudad alemana de Kassel, desde su fundación en 1955, prescinde esta vez de las estrellas. Y a esto, ahí voy a leer el título porque no lo quería leer antes, ¿no? Antes, para darle un contexto, aunque sea mínimo. Dice el título de esta nota: la documenta prescinde de las estrellas del arte y reivindica a los colectivos para combatir las crisis sociales. La gran cita de la creación contemporánea inaugura en Kassel una de sus ediciones más radicales, que se opone a la visión del artista como genio en solitario para subrayar las virtudes del trabajo en grupo. Continúo entonces. Vuelvo a iniciar la lectura. La documenta da un golpe sobre la mesa. La principal cita del arte contemporáneo, que se celebra cada 5 años en la ciudad alemana de Kassel, desde su fundación en 1955, prescinde esta vez de las estrellas, las obras espectaculares y las tendencias dictadas por el mercado para resaltar el trabajo de colectivos de todo el mundo que entienden la cultura como una herramienta para superar las crisis sociales y políticas, ¿no? Crisis sociales y políticas de la actualidad. La edición número 15 de la documenta, presentada ayer a los profesionales antes de abrir sus puertas al público este sábado, podría ser una de las más valientes de su historia. Un ataque frontal al sistema que sustenta al arte contemporáneo y a la fascinación, ¿no?, por los récords en las casas de subastas, las obras que se autodestruyen en el momento del golpe de martillo o a los plátanos sujetos a la pared con cinta adhesiva. Detrás de esta apuesta radical se encuentra el grupo de artistas y comisarios indonesios Ruanggrupa, fundado en el año 2000, solo unos meses después de la caída del dictador Suharto en Indonesia, fundado por un grupo de estudiantes con espíritu interdisciplinar y underground que empezaron a organizar conciertos y exposiciones en varios puntos de Yakarta. Sus integrantes han decidido no llevar a Kassel a los astros del arte contemporáneo, sino a sus propios semejantes, que son colectivos de todo el planeta comprometidos con su entorno. Subrayan así las virtudes de la asamblea frente al modelo, tal vez ya caduco, ¿no?, del artista como genio romántico, ese modelo, ¿no?, un genio romántico solitario, casi siempre varón. Los comisarios Ruanggrupa establecieron una lista inicial de 14 grupos invitados que a su vez fueron asociando a otros colectivos hasta llegar al total de 1.500 artistas involucrados en esta edición, según dice la organización. Ruanggrupa subraya así un movimiento de fondo en el arte actual. En 2021, los 4 nominados al premio Turner, uno de los más importantes del sector, ¿no?, uno de los premios más importantes en artes del mundo, los nominados fueron colectivos de arte. El año anterior, los finalistas a ese mismo galardón decidieron compartir su dotación en partes iguales. La lista Power 100, que concentra las 100 personalidades más importantes del mundo del arte, estuvo encabezada en 2020 por distintos colectivos encabezados por Black Lives Matter y los propios Ruanggrupa, seguidos a escasa distancia de los colectivos Michu, Forensic Architecture y Federal Atlas. Ruanggrupa confía en abrir esta edición a un visitante neófito. Dicen: aspiramos a crear un espacio masivamente abierto a diferentes grados de participación en el que sean bienvenidos desde los bebés a personas de todo tipo. Esto lo decía ayer uno de los miembros de Ruanggrupa, Ad Darmawan, partidario de descentralizar el sector del arte para alejarlo de sus supuestas capitales. También de cambiar sus equilibrios internos. Su método se llama Lumbung, el nombre de los graneros en los pueblos indonesios, donde se almacena el excedente de arroz y luego se reparte este excedente de acuerdo a criterios definidos conjuntamente en la comunidad.
En el contexto de la feria, esa misma idea servirá para compartir, la feria, esta exposición, esta misma idea servirá para compartir ideas y recursos materiales en una serie de majelis, reuniones o encuentros en idioma indonesio, en los que se elaborará colectivamente una cosecha. Cosecha que será la documentación que dará cuenta de las interacciones que tengan lugar en ellos, en forma de dibujos, bocetos, textos o infografía. La traducción de todos esos términos, recogidos en un peculiar glosario de neologismos en el programa de mano, salta a la vista nada más entrar al Fridericianum, el gran museo erigido en 1779 y actual sede principal de la Documenta. Tras cruzar su solemne columnata, cubierta esta vez de pintadas políticas por el artista rumano Dan Perhovsky, las salas de este templo neoclásico se convierten en lugares aptos para albergar reuniones en círculo, llenos de bancos de madera, sillas apilables y cojines por el suelo. El primero reproduce a pequeña escala la sede de Good School, el centro cultural cofundado por Ruangrupa en Yakarta, que concentra una biblioteca, una galería de arte y un mercadillo donde abunda la ropa de segunda mano y los cassettes ochentosos. Aquí se celebrarán charlas, talleres, conciertos y otras actividades hasta el cierre de la Documenta en septiembre. En un rincón hay juegos de mesa inventados para la ocasión. En el exterior, un pequeño bar sirve café a los visitantes. En las plantas superiores aparecen otros colectivos parecidos, situados entre el arte y la acción social, como por ejemplo The Black Archives, que recupera la memoria perdida de los negros holandeses, mientras que los británicos de Project Artworks recogen en un emotivo video su trabajo con niños con diversidad funcional. En la Documenta Hall, la artista cubana Tania Bruguera, exiliada en Estados Unidos desde el año 2021, está sentada en el suelo junto a otros artistas de su colectivo Instar. Las tres salas que ocupa Instar tienen como hilo conductor la rehabilitación de los artistas represaliados por el régimen desde los 50, ¿no? El régimen cubano, desde Ezequiel Suárez hasta Hamlen Labastida. Cada 10 días la composición de Instar de este espacio cambiará para acoger a otros nombres, generando una especie de canon disidente del arte de su país, del arte cubano. La gran pregunta de esta Documenta es cómo representar las prácticas colectivas en el espacio museístico. Una exposición al uso nos pareció demasiado sentenciosa, sostiene Bruguera. Esta va a ser una edición muy importante. Hacer arte en grupo no es nada nuevo, pero se está viendo revitalizado por las luchas sociales. Lo que hace esta Documenta es llevar eso al próximo paso, al próximo nivel. El mercado tiene que cambiar. Un mecenas puede ser feliz formando parte de un proyecto colectivo y no solo siendo dueño de algo. Esto también lo dice Tania Bruguera. Bruguera tiene de vecino a Wayuku Art Project, uno de los dos grupos de artistas de Nairobi que han sido invitados a esta edición. Todos los presentes tenemos la misma filosofía. No hacemos arte para ganar dinero, sino para mejorar la vida de nuestra comunidad. A esto lo asegura uno de sus impulsores, ¿no?, que es Nyuji Waweru. Al otro lado de la calle, en el Museo de Historia Natural, el colectivo agroecologista Inland, uno de los 3 españoles invitados por Ruangrupa, proyecta un video rodado en el Pirineo junto a la alemana Ito Steyer, que parodia las últimas derivas del arte a través de un supuesto cheese coin, o un queso artesanal que sirve como criptomoneda. Dice, ¿no?, desde aquí, desde Inland, el arte colectivo va y viene. En los 70 ya fue aplaudido por la propia Documenta. Ahora ha regresado, pero va a coexistir con el resto de formas de arte en una polarización creciente. A su lado, el artista Fernando García Dori, miembro más destacado de Inland, cree que esta vez será una Documenta de transición. Van a llegar gestos cada vez más radicales. Esto lo pronostica, ¿no?, en el jardín del museo, intervenido por su colectivo, por Inland.
El tiempo dirá, ¿no?, si esto fue realmente un verdadero electroshock o se queda solamente en una anécdota que acaba enterrada por su utopismo. Bueno, esto entonces, ¿no?, en torno a esta nota publicada en El País, ¿no?, apenas inaugurada la documenta, y que luego agrega un llamado, digamos, al pie, con una pequeña aclaración en torno a estas cuestiones de antisemitismo, ¿no?, que dice: acusaciones de antisemitismo es el título. La organización de esta edición de la mayor exposición de arte contemporáneo, con el permiso de la Bienal de Venecia, se ha visto empañada por las acusaciones de antisemitismo dirigidas contra sus comisarios, el colectivo indonesio Ruanggrupa. Empezaron en el mes de enero estas acusaciones cuando una asociación judía de Kassel culpó a los comisarios de invitar a activistas anti-israelíes que formaban parte de dos grupos de artistas palestinos. En las últimas semanas, una serie de debates organizados en parte por Ruanggrupa y la Documenta para responder a esta polémica han sido suspendidos a petición del Ministerio de Cultura, que habría recibido una protesta formal del Consejo Central de los Judíos de Alemania, según la prensa de este país. Ruanggrupa ha argumentado que la acusación no tiene base. Bueno, esto, ¿no?, que nos había quedado también dicho entre líneas cuando leímos esta propuesta de Ruanggrupa para generar estas conversaciones acerca de estas cuestiones de antisemitismo, de arte, de límites, de institucionalidad y tanto más, ¿no?, que luego fueron suspendidas, ¿no? Fueron suspendidas habiendo estado programadas con días, con horarios, con invitades, con todo tipo de personajes, ¿no?, por ejemplo, de moderadores, de revisiones, de quienes iban a hacer las cosechas, es decir, los registros. Todo estaba organizado, ¿no?, como lo dijimos en su momento, de una manera muy expeditiva, ya que no es nada fácil organizar algo como esto, que habían organizado con profesionales de primera línea mundial, internacional del arte, como habían invitado y como estaban ya confirmadas. No es nada simple, y haberlo hecho, haberlo logrado y luego apenas a los días haberlo cancelado, bueno, supuso una intervención del Estado ante este tipo de movimientos, ¿no?, de reuniones para poder discutir abiertamente algo que el gobierno alemán está tratando de regular de una manera legal en base a cierto tipo de estatutos fijos, ¿no?, establecidos fijos, que no se abren a la conversación, ¿no?, y a la reinterpretación, o si se quiere a la deconstrucción, ¿no?, que no significa de ninguna manera buscar aceptar expresiones de ningún tipo, ¿no?, que vayan en contra de los judíos ni en contra de nadie, en términos ya sean fascistas o en términos nazis o en términos de lo que sea, ¿no? Se trata, ¿no?, de que ningún antisemitismo claramente está aceptado ni va a estar aceptado, y todo lo contrario, están condenados, ¿no?, toda expresión antisemita, pero que eso tiene que tener una discusión en torno a una documenta como esta, en torno a las cosas que aparecieron, que tiene que ser mucho más abierta de lo que marcan las leyes, ¿no?, de lo que regula la ley, porque aquí tenemos unos bordes muy expandidos en torno a muchas cosas, porque estamos hablando de una exposición internacional que excede ampliamente, y más en esta edición, todas las definiciones en tal sentido del gobierno alemán y de los trayectos parlamentarios alemanes hasta este momento, ¿no?, desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es llevar esta discusión también a un plano nuevo, a un nuevo nivel, que el gobierno alemán evidentemente no está dispuesto, por lo menos en este momento, a hacerlo, ¿no? Y por ello, bueno, se cancelaron estas series de conversaciones, ¿no?, que iban a tener lugar en torno a esta problemática, ¿no?, expresa en la documenta. Bueno, vamos a dejar entonces hasta aquí, porque a este video específicamente lo quisiera esta transmisión
lo quisiera enmarcar dentro de esta lectura extra, ¿no? Esto es una lectura extra, lo que veníamos planteando de leer y mantenernos, digamos, en una línea que marcan los comunicados de prensa. Nos hemos salido de esos comunicados de prensa oficiales a ver cómo se recibe esas informaciones y qué pasa con eso del otro lado. No hemos elegido un medio cualquiera, digamos, dentro de medios prestigiosos que, han ido replicando todo esto. Y bueno, hemos leído entonces esta nota de prensa, esto que se publicó en El País, como, bueno, buscando, ¿no? Como un extra, buscando equilibrar, compensar, ¿no? Algunas cosas que puedan quedar marcarse, ¿no? En dudas, como esto mismamente, ¿no? En relación a estas reuniones para tratar estos temas que se suspendieron y que, bueno, puede ir quedando, ¿no? Estas cuestiones, estas dudas en relación a simplemente estar focalizándonos, no concretamente, para decirlo mejor, estar focalizándonos en la prensa, en los comunicados de prensa desde oficiales, desde la documenta. Bien, lo dejamos entonces hasta aquí, un gusto, seguimos ya en el próximo vivo que seguiremos leyendo los textos específicamente de prensa que veníamos leyendo desde antes de ayer, ¿no? Llevamos ya 2 días con esto, vamos a tratar de hoy ya sí terminar, ¿no? Con la lectura, la estamos haciendo larga, pero vale la pena. Pasa que, bueno, vamos a tratar de terminar hoy porque tenemos para leer algunas otras cosas, ¿no? Y para seguir preparándonos para ya el 14 empezar con este viaje a Kassel a visitar la documenta. Les veo entonces en unos momentos en un próximo video. Gracias.